Por tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, a esta hora nosotros te damos muchísimas gracias. Hemos visto tu mano de misericordia en medio de este servicio. Hemos visto que tu presencia está aquí. Sin importar lo que nosotros veamos, tu presencia está aquí. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria, te damos honra. Ahora queremos, Señor, que tú con voz de trompeta le hables a este pueblo. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga el trabajo que hizo en el tiempo que nos llamaste de nuestros pecados a una nueva vida. Señor, yo me refugio detrás de ti, te suplico que hables con poder y autoridad como solo tú lo sabes hacer, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien. Acabamos de leer este pasaje. Y en este pasaje nosotros vamos a estar tratando 5 puntos que nos van a abrir un poco el entendimiento de lo que acabamos de leer. Vamos a hablar de un mensaje que salva, de un poder que traspasa el corazón. Vamos a tratar una pregunta. Vamos a tener 3 respuestas y vamos a ver una promesa. Este mensaje que el apóstol Pedro, vamos a hacer un recuento. En el capítulo 2 sucedió el acontecimiento más extraordinario que nosotros podemos ver en la historia del cristianismo. La presencia poderosa del Espíritu Santo descendió a los apóstoles y a 120 que estaban reunidos ese día, y cosas poderosas pasaron. Poderosas al grado de que nosotros mismos nos vamos a ver dentro de ese poder que descendió del cielo. Pedro está en una condición diferente de su vida. Y él comienza en medio de la multitud, después de ellos haber sido investidos por la presencia del Espíritu Santo, a hablar con poder y autoridad. Y él dice: por tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, no, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Pedro predica en medio de una multitud. Lo maravilloso de esto es que en menos de 2 meses nosotros vemos a un Pedro completamente transformado. Vemos a un Pedro del pasado que había huido cuando apresaron a Jesús. Vemos a un Pedro que negó 3 veces a Jesús. Vemos a un Pedro que se escondió para que no lo apresaran cuando fueron a apresar a Jesús a Getsemaní. Un hombre que había tenido un nacimiento nuevo. Fue lleno del Espíritu Santo. Y en el verso 14 dice que Pedro dio un paso un paso más adelante que los otros apóstoles, y que le había gritado a la multitud. Se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. Esta fiesta
se celebraba 50 días después de la Pascua. Se llama también la fiesta de las semanas. Es la fiesta en hebreo de Shavuot. Y esta fiesta se celebraba justamente 50 días después que Dios le había entregado las tablas a Moisés en Sinaí. Pedro citó las Escrituras y él quería demostrar a través de ellas el cumplimiento de lo que estaba predicando. Cuando nosotros vemos el personaje de Pedro y decimos, pero ¿y de dónde este hombre aprendió tanto? Cuando nosotros nos vamos atrás en la resurrección de Cristo, que ellos no habían entendido las Escrituras y que las Escrituras hablaban acerca de él. No se dice todo lo que Cristo le explicó, pero por la forma en la que Pedro estaba predicando, lo que Pedro decía era lo que Jesús en los 40 días que estuvo después que resucitó, era lo que le estaba enseñando a los apóstoles. Y Pedro con denuedo habla de lo que David había dicho, habla de Moisés y cita varios pasajes en el capítulo 2 de lo que en ese momento él estaba predicando. Y dice del versículo 22 y 24, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predestinado y previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de los impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Habían personas de todas partes, dice en la Escritura. Personas que seguramente estuvieron en la crucifixión de Cristo, porque esta fiesta usualmente tanto los judíos que vivían fuera de Jerusalén como los prosélitos llegaban hasta Jerusalén y pasaban las fiestas completas. La fiesta de la Pascua y después esta fiesta de Pentecostés que es una de las 3 fiestas más importantes que Moisés había dado, por supuesto, a través del mensaje de Dios. Ellos fueron testigos oculares. Este público al que Pedro está predicando eran testigos oculares de la crucifixión de Jesucristo. En 50 días estamos hablando de menos de 2 meses. ¿Cómo todavía se estaba hablando de ese nazareno que había sido crucificado? Ese nazareno que era profeta, que hacía milagros. Entonces, aquí nosotros estamos viendo personas que están conscientes del mensaje que Pedro dice. Un poder que traspasa el corazón. Dice el verso 37 que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y en el griego la traducción literal es que quedaron punzados en el corazón. Las palabras no solo se escucharon, sino que causaron un dolor intenso después de escuchar el mensaje de Pedro, como si fueran puñaladas. Y estas palabras dejaron una marca emocional, duradera y similar a una espina en el corazón. Pedro en Lucas, en este texto, hace una pregunta a través de Pedro en el versículo 37. Y es que la multitud que está escuchando este mensaje le pregunta a Pedro, hermanos, ¿qué debemos de hacer ahora? Esta pregunta surge de un corazón compungido, de un corazón iluminado, de un corazón tocado por el Espíritu Santo. Ese mensaje hizo que el corazón de los oyentes sintiera un fuego que consumía sus almas sedientas. Y estos episodios de personas que han sido tocados
y sus ojos han sido abiertos y las vendas han sido quitadas de sus ojos para ver el plan soberano de Dios, el regalo de Dios para la humanidad, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros lo vemos en otras ocasiones que nos los plantea Lucas en el capítulo 3. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, en el capítulo 3, Lucas nos describe que muchas personas asistían para oír la predicación de Juan el Bautista. Y que las multitudes le preguntaron a él también cuando escucharon ese mensaje de que el hacha ya estaba puesta en el árbol y que había juicio. Y le preguntaron a Juan, ¿qué debemos hacer? Y Juan le contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Y sigue diciendo que hubo otro grupo, fueron 3 grupos que fueron a donde Juan el Bautista. Y este segundo grupo, dice Lucas, que hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Y vino otro grupo que le dijeron, ¿y nosotros qué hacemos? Preguntaron algunos soldados y Juan le contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con el salario que tienen. El mensaje central de estas 3 respuestas más la respuesta del grupo que le estaba preguntando a Pedro era que tenían que cambiar su manera de vivir. ¿Qué debemos hacer?, preguntó la multitud. Y en el versículo 38 nosotros vemos que Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. El poder del Espíritu Santo está obrando a través de esta invitación. Y cuando ellos hicieron la pregunta de qué debemos hacer, se generó una unión explosiva del Espíritu Santo y el hombre. Este fuego del Espíritu Santo es un fuego que quema, que transforma por completo, que hace nuevo al hombre, que lo cambia por dentro, que renueva el alma, que le da vida nueva, que le muestra el pecado, que cura las heridas, que atraviesa el pecho, pues es pura llama, que penetra y te cubre hasta el alma. Ese es un fuego que se le presentó a Moisés y cayó en el monte Carmelo y venció a los Baales y a los profetas aquellos, que hace caer al hombre de rodillas y gritar por su pecado y buscar salvación. Me inspiré en la canción de Israel Kelly, porque no lo podía describir de una manera mejor. Yo no sé usted, pero cuando el Señor a mí me llamó a conversión, mi corazón cambió. ¿Y sabe qué? La conversión no es solo el día que Dios te llamó. La conversión es diaria. Ahora bien, ¿cómo hablarle de arrepentimiento a alguien que cree que está arrepentido? ¿Cómo predicarle a Jesucristo a alguien que cree que ya está convertido? La palabra dice que son dignos de conmiseración, pues han caído en el juicio divino. Reconocen todo el mensaje de Dios, que Jesús nació de una virgen, que Dios fue encarnado en un hombre, que Jesús murió en una cruz, que fue nuestra expiación, que tuvo victoria sobre la muerte, que en su resurrección, que reconoce el poder de su sangre, que perdona los pecados, que subió a los cielos y que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, que vendrá otra vez para instituir su reino en la tierra. Se saben las escrituras, pero no reaccionan a ella.
Ese es el que cree que está convertido, que sabe, pero que su vida no cambia. Y eso que se acaba de describir, lo que hace el fuego del Espíritu de Dios en la vida del creyente, definitivamente debería de ser una radiografía para ver si nosotros estamos viviendo de nuestra gloria pasada o estamos viviendo el día de hoy como si tuviéramos que arrepentirnos hoy de nuestro pecado. Pablo nos describe algo similar a esto. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, dice que Pablo, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, le habló desde la mañana hasta la noche. Y que algunos se convencieron de las cosas que dijo, pero otros no creyeron. El mismo mensaje de poder. Y como les dije anteriormente, hay personas que no saben que están bajo juicio. Y Pablo nos dice en el versículo 27 que el corazón de este pueblo está endurecido, sus oídos no pueden oír, han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Y este diagnóstico el apóstol Pablo en la carta de los Romanos nos la dice más clara. En el capítulo 1, en el versículo 21, dice que ellos reconocieron a Dios, pero no quisieron adorar a Dios. Y Pablo sigue haciendo una radiografía de aquel que se dice que está convertido y que el Espíritu Santo ha cambiado su corazón y siguen iguales. Porque están bajo juicio. Pablo dice, entonces Dios, escuchen a dónde está el castigo. Dios los abandonó. Eso es terrible. Dios, en mis oraciones personales, le confieso esto. Yo le ruego, yo le digo, Señor, el yo no es para mí. El infierno no solamente es el castigo que está destinado para todo aquel que va a ir. Yo estoy en el infierno cuando no te tengo cerca, cuando no te siento cerca. Imagínense ustedes lo que es el abandono de Dios. Para aquellos que dicen que saben, que se conocen el plan de salvación, que se conocen la Biblia, que tienen 20, 10, 30, 40 años convertidos. Y ese fuego que transforma, que hace al hombre nuevo, que cubre el pecado, que hace que el hombre se sienta perdonado, que lo guía todos los días, se apagó. Y siguen caminando en automático. Y la Biblia dice que Dios los abandona para que hagan cosas vergonzosas de todas las que desean en su corazón. Cuando seguimos estudiando el texto nos encontramos con 3 preguntas, con 3 propuestas que Pedro dice. Número 1, arrepiéntanse de sus pecados. Y Pedro en otro lenguaje le dice lo mismo, y es, vuelvan a Dios. Él dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Pero las 2 cosas es una. Arrepentirse es volverse a Dios. Y Pedro lo dice 2 veces, de 2 formas distintas, para ver si el hombre entiende. Arrepentirse, arrepentirme yo de qué, pero yo no hago nada. Yo no robo. Y mi hermano, desde que usted se levanta, usted está ofendiendo a Dios. Con su pensamiento, con sus actos, con su dejadez, con sus guerras internas, con sus peleas internas. Arrepiéntanse de sus pecados. Es más, hay uno de los puritanos que él dice, no me acuerdo si fue Agustín de Hipona o no me acuerdo bien, que dijo, nosotros, o Jonathan Edwards, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestro propio arrepentimiento hipócrita.
de tan poco genuino que somos, de tan poco sincero que somos. Y vivimos en una corteza tratando de engañarnos a nosotros mismos, pero qué bueno que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: Dios no puede ser burlado. El hombre podrá ser engañado, pero Dios no puede ser burlado. Arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y aquí yo quiero aclarar que el bautizo no es el que te perdona el pecado. El bautizo lo que es una manifestación pública de tu arrepentimiento. Yo lo llamo un casamiento con Jesucristo público, para decirle a todo el mundo: yo soy otro hombre, yo soy otra mujer, y yo me voy a sumergir en las aguas para que yo mostrar externamente evidencia de que el hombre viejo quedó abajo. Y esto es una práctica que se usaba en el judaísmo para el proselitismo, y todavía al día de hoy en el judaísmo se practica que se sumergen en las aguas. Se llama, es un ritual que hacen de arrepentimiento. Y Pedro le dice: después que hagan esto, ustedes, en el verso 38, recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Si nos arrepentimos y creemos genuinamente en este mensaje de salvación, nosotros seremos recompensados con el regalo más valioso de toda la creación, la presencia del Espíritu Santo. Y en el verso 39 la promesa se extiende y dice: esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Esto es tremendo, el milagro de todos los siglos. La muerte ya no es nuestra condena, porque Cristo la venció. Así como la presión que hace un volcán cuando erupciona. ¿Ustedes han visto cuando los volcanes erupcionan? Es como si la montaña vomitara y todo el mundo tiene que salir corriendo. Eso mismo hizo la tumba cuando Jesús fue enterrado. No lo resistió y tuvo que salir. Y Pedro nos dice aquí que poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que quedara bajo el dominio de ella, como esta presión del volcán, la tumba no lo pudo retener. Así como una madre cuando llega su tiempo para parir, que el muchacho sale en el carro, sale en la casa, sale donde sea. De la misma forma, la tumba no pudo retener el cuerpo de Jesús. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Esta es la buena noticia, que si tú te arrepientes de tus pecados, si tú te vuelves a Dios, tú vas a tener el mismo beneficio que Él tuvo de ser resucitado para la eternidad. Romanos 8:11 lo describe de esta manera: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, estábamos hablando del Espíritu Santo, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¡Wow! Yo no sé si usted se emociona con esto, pero eso es mi esperanza. Esa es mi esperanza, de que pase lo que pase, yo veré a Dios, porque esto se va a cumplir. Y que la garantía que tengo es lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario y que hizo por ti también. ¿De qué manera nosotros aplicamos esta palabra a nuestras vidas? ¿Quiénes fueron los que escucharon este mensaje? Nos dice la Biblia que fueron los partos, medas, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto,
y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y hoy, la primera iglesia bautista de Betlehem. Todos escucharon las cosas maravillosas que Dios había hecho. ¿Y saben qué? Se quedaron maravillados y perplejos. Dime cómo reacciona tu corazón ante una noticia como esta. Dime. Porque si el fuego del Santo Espíritu no te muestra que para tú brincar, saltar, darle gracias a Dios, que se te salgan las lágrimas, que el corazón comience a temblar ante tanto poder que Dios dice que le dará a todos aquellos que se arrepientan, se conviertan y se vuelvan a Él. Ahora yo me pregunto, ¿cómo arde tu corazón al escuchar estas palabras? ¿Qué reacción tiene tu corazón? ¿O estás indiferente? Hay una fuerte esperanza. Y es que aunque tú sientas que tu vida se te acaba, aunque digas que no llegarás a nada, hay una fuerte esperanza. Y es que Dios dice, vuélvanse a mí mientras haya tiempo y entréguenme su corazón. Este es el mensaje de salvación. No había un mensaje que yo pudiera predicar el día de hoy que no fuera el del regalo del Evangelio de Jesucristo. No hay un mensaje que tenga más poder que sea para la eternidad que el decirle al pecador, necesitas salvación, y hoy el lazo de la salvación está extendida para que tú te agarres de él y toques el manto del Maestro. Aquí hay mucha gente que tiene intenciones pero no está convencido. Y mi oración era que el Espíritu Santo hiciera lo mismo que hizo el día de Pentecostés. Que actuara con poder en el corazón de todo aquel que cree estar convertido. De todo aquel que sabe Biblia, que conoce el plan de Dios, pero que su corazón está endurecido. O de aquel que a gritos debería decir, yo quiero esa salvación que Cristo compró para mí en la cruz del Calvario y que está disponible. Si el Espíritu Santo de Dios hoy ha tocado el corazón de algunos de los que están aquí y quieren volverse a Dios, yo le pediría que se pongan de pie para orar por ellos. Gloria sean dadas a Dios. 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 Bendito sea, gloria sean dadas a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Padre Celestial. La mano de Dios está extendida, diciendo, hoy quiero salvarte. La mano de Dios está extendida, diciendo, quiero traer salvación a ti. La mano de Dios está extendida, diciéndote, el regalo de mi Hijo quiero extenderlo para ti. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo.